Bendiciones y bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de MC Podcast. Let's go. Let's do this. Welcome to a new episode of MC Podcast, el podcast que tiene el propósito de conectar las personas con la vida práctica de la palabra de Dios. Amén. Amen. Yes, sir. Y qué bueno, ¿verdad? Que estamos de regreso todavía en el 2024. No sé que era posible, pero estamos aquí, gracias a Dios. Siempre hay tiempo, siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo en esa agenda bien cargada, amén, de nuestra iglesia. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Amén. Que estamos bien ocupados en la obra del Señor. Amén. Pero estamos comeback otra vez y tenemos un tremendo tema para compartir, para conversar aquí con los hermanos. Eso está bueno, ese tema es bueno. Así que este tema es bien importante, hermanos, bien importante. Y es qué deben de recibir las personas que llegan por primera vez a una iglesia. O cómo deben de ser tratados. Amén. Ese es el tema que vamos a estar hablando en este episodio. Wow. Así que vamos a comenzar rapidito. Rapidito con Luis. Bueno, ¿vamos mild o vamos hard o cómo quieren que lo hagamos? Tírale ahí. Porque realmente, mira, es un tremendo tema. Es un tremendo tema. ¿Por qué? Yo pienso, y a lo mejor ustedes están de acuerdo conmigo, en que cuando una persona llega a la iglesia, cuando una persona llega a cualquier iglesia, están buscando algo. O sea, algo le sucedió a esa persona que hizo que llegaran a esa iglesia. Y lamentablemente escuchamos muchas veces cuando personas nos comentan, quizás a nosotros mismos, wow, fui a esa iglesia y nadie se me acercó, nadie habló conmigo, o llevo un año en la iglesia y no conozco ni siquiera a los pastores todavía. Entonces, es bien importante. ¿Por qué? Porque esa persona quizás es la única oportunidad que tenga de visitar una iglesia. Entonces, yo creo que, en mi opinión, esa interacción o esa intención que deben tener todos los líderes de cualquier iglesia, de decir, sabes que si esta persona llegó, tiene una necesidad. Entonces, ¿cómo yo hablo con esa persona? ¿Cómo le pregunto? ¿Cómo yo puedo saber qué le está pasando? ¿Me entiendes? Porque a veces, lamentablemente, hay lugares que solamente ven números, ven muchas personas. Pero son pocas las iglesias en estos tiempos que realmente se preocupan por esa persona que llegó. O sea, yo tengo que llegar a la persona y yo siento que ningún pastor puede estar lo suficientemente ocupado como para no atender a una visita, por ejemplo. Entonces, esa es mi opinión. Más adelante, cuando ustedes digan, yo voy a decir otras cositas también, porque aprovechar el tiempo. Esa primera impresión, cuán importante es. Y no solamente es en la iglesia, eso es en todos lados. También esa primera impresión puede determinar muchas cosas. Si esa persona vuelve o no vuelve a la iglesia. Amén. Así es. Así es. Hermano Javier, que está bien callado ahí. No se quieren comprometer, lo estoy viendo. Mira, yo creo que es dependiendo de la persona que llega a la iglesia. Porque si la persona llega con una necesidad grande, yo creo que no le va a interesar si lo saludan o no lo saludan, lo que le va a interesar qué Dios le va a decir o qué está recibiendo de la palabra en el momento del servicio, los cánticos, la palabra al final. Es dependiendo de la persona, porque entonces si la persona llega a la iglesia y está esperando siempre que un acercamiento de algo, es importante, obviamente, pero dependiendo, si la persona no tiene tanta necesidad de Dios y llega a la iglesia pensando en qué voy a recibir de los hermanos, o si se van a acercar a mí o lo que sea, su enfoque no está totalmente en su necesidad de Dios o su necesidad de lo que va a recibir de parte de Dios, yo creo. Bueno, y disculpa, ¿verdad, hermano Albert? Nosotros Luis y yo tenemos la bendición de ser parte del equipo de cuidado pastoral. Y una de las cosas que nosotros escuchamos mucho es, de las razones, ¿verdad? Cuando le preguntamos cómo supieron de nuestra iglesia, es, estamos buscando una iglesia. Uh-huh. Estamos buscando una iglesia. O sea que entonces, lo que esas personas reciban ese día, cómo sean tratados, va a determinar mucho. Amén. O sea, es que ellos están buscando algo, están buscando algo en una iglesia. No solamente de escuchar la palabra de Dios, sino están buscando algo más. Así es. Yo personalmente he estado o experimentado los dos lados de la moneda, ¿no? Porque cuando yo y mi esposa pues nos ubicamos aquí en la Florida, pues lo mismo, estábamos buscando iglesia. Y la primera iglesia que fuimos, el servicio, pues, estaba bien bonito, porque hay que decirle, estaba la alabanza bonito, todo bonito, pero cuando se acabó el servicio y fuimos al cuidado pastoral, el recibimiento para mí de verdad no fue lo que uno siente de verdad. Este es mi sitio, esta es mi casa.
Y como el pastor en ese tiempo entró, se presentó y se fue. You know, no quedé, no sé, no era mi sitio. Y pues seguimos buscando iglesia y gracias a Dios llegamos aquí a Conexión Cristiana Church y bueno, desde afuera, entrando ya eso era una cosa totalmente diferente, como si nosotros pertenecíamos aquí, como si era la familia aquí. Bueno, una cosa, un recibimiento VIP, vamos a poner como podemos decir VIP, cuidado pastoral, eso fue una cosa. Nos dieron el seguimiento porque tampoco en la otra iglesia nos dieron seguimiento. You know, oh yeah, we'll call you, y, you know, en la semana y nos comunicamos y tampoco nos dieron seguimiento. Aquí sí, you know, everything different. So, you know, pues lógico, yo y mi esposa, pues dijimos, esta es nuestra casa, aquí nos quedamos. Y hasta el día de hoy, you know, pues estamos aquí y le damos gloria a Dios por eso. Pero es eso lo que ustedes dicen, es el tratamiento. You know, every part, you know, is an important piece, you know. Y nosotros somos la cara de la iglesia, you know, la persona en la puerta, you know, el recibimiento, you know, todo. Every part is essential, you know. Sí, y además de eso, continuando con lo que estaba diciendo Javier, o sea, la realidad es que cuando tú vienes enfocado en Dios, pues tú vienes a buscar de su presencia, vienes a ser transformado por Él. Pero cuando nosotros vemos en la palabra que nosotros somos el cuerpo de Cristo, o sea, cada uno de nosotros tiene una función dentro de ese cuerpo. Entonces a nosotros también nos toca, nosotros tenemos una responsabilidad. O sea, nosotros sabemos, yo sé que una persona que entra en contacto con Dios va a ser totalmente transformada. Eso no me cabe duda. Si la persona le abre su corazón, esa persona va a ser totalmente transformada. Eso está bien. Ahora, ¿cuántas personas no han dejado iglesias por un maltrato? ¿O cuántas personas no han querido regresar precisamente por lo que están diciendo? De que, mira, a mí no se me atendió. No es que tú tienes que sentirte como el rey de la iglesia, pero al final del día, cuando tú tienes pasión por las almas, tú quieres saber qué te trajo acá. Y entonces, como estaba trayendo el hermano Joel, cuando nosotros estamos trabajando en cuidado pastoral, a mí me encantaría que todo líder trabaje en algún momento en cuidado pastoral. Porque cuando tú escuchas las historias, cómo las personas llegaron ahí, cuáles son las necesidades. Hay personas que a veces, y ahí está Joel de testigo, hay personas que dicen 3 palabras y se quiebran, comienzan a llorar. Y nosotros tenemos que esperar que esa persona se desahogue, porque esas personas estaban esperando precisamente una familia, Right. alguien que los recibiera, sentirse parte de algo. Exacto. Entonces, nuestro trabajo quizá es eso. En nuestro caso, y obviamente yo sé que nosotros tenemos el mejor ejemplo en esta casa. O sea, por lo menos nosotros, yo creo que nosotros recibimos una llamada de nuestro pastor al otro día de haber llegado acá. Yeah. Y quizás 2 días después ya los pastores estaban en nuestra casa. Entonces, sabemos que Conexión Cristiana tiene un seguimiento a las personas, hay pasión por las almas. Y luego de eso ya entran los líderes. Los líderes comienzan a tener interacción con todas las formas que tenemos para mantenernos en contacto con las personas. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando en otros lugares? Obviamente sin señalar a nadie. Yo creo que este podcast más bien es para que las personas despierten un poco y se den cuenta de que hay personas llegando a su iglesia con unas grandes necesidades. Sí. Y que esas personas quieren simplemente, mira, sentémonos un rato y escúchenme lo que yo tengo que decir. Es simplemente escuchar eso. Si usted pregunta quizás al 90-95% de las personas que por lo menos vienen a nuestra iglesia, lo primero que le van a decir es lo que dijo el hermano Albert, es que me sentí como en mi casa, me sentí como en familia. Entonces, eso no es algo que nos va a hacer a nosotros quizás la iglesia más popular, es que Dios nos llama a eso, a ser comunidad. Entonces, en mi opinión, hay algo que está sucediendo en que iglesias quizás o ministerios, no importa el que sea, han perdido el enfoque de la importancia de la gente. Entonces, ese yo creo que es el punto de lo que vamos a estar tratando de llegar a quizás a un acuerdo, qué es lo que ha sucedido, en qué es lo que se están enfocando. Porque sabemos que ahora hay mega iglesias, mega pastores, etcétera. Pero si esa persona que llega no tiene la capacidad de, aunque sea una vez en un mes, sentarse con un pastor, definitivamente hay que hacer un ajuste en esa iglesia. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. En mi caso, cuando yo estaba apartado, yo llamé por teléfono a Conexión Cristiana Church y quien atendió la llamada de ese día fue el pastor. Usualmente, ¿quién contesta la llamada de una iglesia? O una secretaria, Sí, o algún otro líder. Exacto. A mí me contestó el mismo pastor y cuando yo le conté mi historia, él me dijo, en 15 minutos te veo en la iglesia. Y en 15 minutos nos encontramos y la historia hasta el día de hoy.
¿Ves? Ven. Entonces, ¿qué hubiese pasado si realmente otra persona hubiera atendido el teléfono? O si nadie hubiese contestado esa llamada ese día que yo tenía necesidad y que mi esposa también tenía necesidad. ¿Me entiendes lo que estoy llevando? Entonces, es bien importante eso. Digo yo. No, no. I think that algo bien importante de enfocarse en la educación, if I can use that word, de todos los miembros que son líderes, ¿no es verdad? Porque yo creo que, vamos a decir, en el caso tuyo que el pastor fue el que cogió la llamada, ¿no es verdad? El pastor, él está creando otros pastores, ¿no es verdad? Igual. So, si, vamos a decir, tú coges la llamada la próxima vez, o si Joel coge la llamada la próxima vez, la persona en el otro lado tiene que sentirse igualito que como se sintió contigo. Ujú, ¿Tú entiendes? ujú. So, vamos a decir, en el caso mío, yo siento que lo que me atrayó tanto a la conexión cristiana fue que mis hijas se sintieron cómodas. Ok. ¿Tú entiendes? Ujú. Mi esposa le encantó. A mí me encantó. Pero a mis hijas le encantó. Entonces eso me hizo sentir como que, wow, ¿será este el lugar donde yo sé que mis hijas van a crecer en Cristo? ¿Tú entiendes? Y eso yo creo que es un enfoque que muchas de la iglesia también han perdido. Porque vamos a decir, en el caso mío, antes de venir a Conexión, yo iba a otra iglesia y duré yendo ahí como 2 meses. Y yo me recuerdo que la hija mía, que ahora mismo tiene 14 años, en ese entonces tenía como 12, conocimos la líder de los jóvenes en esa iglesia. Y la líder, ella quería como entrar en ese like, ámbito, like in that crew. Ok. Y como que ella era como la muchacha rechazada, like the black sheep. ¿Tú entiendes? Entonces nunca como que la integraron adentro del grupo de los jóvenes y eso me sentía a mí estar incómodo. Claro. Y a ella también, porque ahora ella va a la iglesia nada más basado en lo que papi y mami me dicen que tengo que hacer. Ujú. Debe de ser algo que le salga del corazón a ella, decir, no, tenemos que ir a la iglesia, ¿tú entiendes? Entonces yo creo que es algo que yo siento que muchas de la iglesia también no le han puesto como ese énfasis, esa like, they don't take initiative Sí. o commitment para los jóvenes, para los niños, para que ellos se sientan como que, wow, esto no es una obligación, que no es una religión. Sí, y es que llegan a un punto en donde se vuelve un sistema. Y ese es el problema. Yo estoy seguro, mira, yo voy a abogar quizá por falta de conocimiento quizá de esas personas con las que tú tuviste esa interacción en ese momento. Vamos a asumir que es una iglesia que lleva tiempo y llegó el momento en que se sistematizaron. O sea, ya las cosas las hacían tan automáticas y entonces quizás pensaban de que en su momento quizás tu hija ya se iba a acoplar si se mantenía, por ejemplo. Pero eso no funciona así. Nosotros tenemos que ser intencionales. ¿Me entiendes? Si llega una pareja con hijos, yo tengo que saber la historia de él, la historia de ella, la historia de los hijos. Entonces, la prioridad son los que llegan nuevos, no son los que ya tenemos acá. La palabra nos dice a nosotros, el sano no necesita médico. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos precisamente en la persona que está llegando con la necesidad, que en este caso es la persona el enfermo, como dice la palabra. Es la persona que necesita ser curado, que necesita interacción. Entonces, a veces hacemos todo lo contrario. Nos enfocamos en mantener todos los sanos y nos olvidamos que tenemos un paquete de enfermos que no estamos atendiendo correctamente. Sí. Pero caemos en un sistema. Y cuando caemos en ese sistema es bien peligroso. O podríamos llamarlo un mantenimiento. We're studying that. Exacto. Pero, y yo creo que algo, lo que provoca lo que tú estás diciendo, Luis, y no estoy hablando del sistema, estoy hablando de lo que las vidas es lo importante, esas nuevas vidas, ¿no? Los que necesitan, los que tienen necesidad, es la misión de la iglesia. O sea, ¿cuál es la misión de la iglesia? Nuestra iglesia tiene la misión de conectar, esa es la visión, conectar las personas. Las personas, o sea, las personas son la prioridad, son las vidas, son la gente. Conectarlas con Dios, primeramente, esa es la presencia de Dios, que es lo que transforma. Conectarlos con amigos, o sea, con una comunidad, una familia. Que eso fue lo que se convirtieron los discípulos. Ujú. En un momento dado, ya no los voy a llamar siervos, ¿verdad? Ujú. Dijo Jesús, sino como amigos. ¿Ve? Entonces,
esa visión es la que determina todo. O sea, y constantemente esa visión está ahí en todo lo que se hace. En todo lo que se hace. Y lo vemos en todos los ministerios, en todas las actividades está la visión. Y entonces hay que preguntarnos, ¿cuál es la visión de esas iglesias realmente? Exacto. Eso es lo primero que hay que preguntar. ¿Cuál es la visión? Porque la visión es lo que determina todo, realmente. O Exactamente. sea, determina la prioridad. Y ver si es una visión entregada por Dios. Porque obviamente Amén. cuando Eso tú es estás así. diciendo, Eso es así. por ejemplo, esta visión es conectar a las personas con Dios, amigos y con la comunidad. Amén. Nosotros tenemos que dar cuenta de que esa visión está interconectada. ¿Por qué? Nosotros cuando llegamos a la iglesia nos conectó con Dios. Pero cuando nos conectamos con amigos, fueron esos amigos que en ocasiones nos mantenían conectados con Dios. Exacto. Porque cuántas veces quizás nosotros nos fatigamos de alguna manera y dijimos, ¿sabes qué? Yo no voy a leer la Biblia más, yo no me voy a congregar o ese servicio no voy. Y fue un amigo el que te dijo, tienes que leer la palabra, tienes que seguir, porque ese amigo te va a reconectar con Dios. Porque mantenerse conectado con Dios no es fácil. Sí. Nadie puede decir, no, mantenerme conectado es bien fácil. No, requiere esfuerzo, tienes que mantenerte en tus disciplinas espirituales. Pero esa conexión con tus amigos o con la comunidad son las que te mantienen Exacto. en ese lugar. Entonces tú tienes que convivir, tienes que ser parte de una comunidad que conviven unos con otros. ¿Por qué? Porque tú vas a la iglesia el domingo, luego el lunes vas al trabajo. Si no hay nadie que te conecte entre lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a Dios, va a ser bien difícil que el domingo quieras venir a una iglesia. Y ha pasado, y ha pasado. Y pasa. Oye, Eso pasa. Por eso es que tienes que conectarte ¿con quién? Con Dios primero, con los amigos, que te conecta con amigos y con la comunidad, porque ahí es que tú te puedes dar cuenta de que realmente esa visión fue entregada por Dios, porque Dios entendía y el mismo Jesucristo entendía, para yo poder mantener esta palabra que quiero llevar, yo tengo que mantener conectados estos 12. Ujú. Y estos 12 van a hacer que la comunidad se conecte. Y cuando conectó la comunidad con los 12, entonces los 12 pudieron hablar de Jesús y se mantuvieron conectados. Pero entonces nosotros queremos recibir personas en una iglesia y no conectarlos con nada. No, Él va a seguir viniendo porque nuestra adoración es buena. Él va a seguir viniendo porque nuestra palabra es buena. No, aquí van a seguir viniendo cuando haya conexión, cuando haya una vida familiar. Exacto. Por eso es que la gente termina yéndose de la iglesia. Sí. Pero yo creo que la responsabilidad es un poquito compartida ahí, en Ujú. ese sentido, porque podemos estar hablando qué es lo que la iglesia tiene que hacer. Si la iglesia hace todo perfecto, todo correctamente, no quiere decir que cada persona que entre por esa puerta se va a quedar. Hemos visto personas que solamente entran para pedir dinero, por ejemplo, o simplemente entran para que lo ayuden en una situación. Entonces, la iglesia está haciendo lo correcto. Entonces, yo creo que la responsabilidad es prácticamente compartida en el sentido de que si la persona en realidad quiere buscar de Dios y la iglesia está haciendo lo correcto, hay una conexión, yo creo. Sí. Ahí. Entonces, Si la persona no quiere buscar de Dios y solamente llega a la iglesia por lo que puede recibir, por más Pero que la van a ir iglesia... dos veces, tú no. dices. exactamente, entonces la persona se va a ir porque, a mí, por más que la iglesia haga todo lo correcto, la persona, eso no la persona está buscando. Sí. a ver, don't forget que el pastor se enfoca mucho en algo así, que yo lo he oído que lo he mencionado, que es la segunda puerta cerrada. Cerrar la segunda La- puerta. O la puerta de atrás. La La puerta puerta de de atrás. atrás. Cerrar la puerta de atrás, bro. Que No, pero cuando él habla de eso, él habla de un sistema de educación, yo creo, ¿no? Sí. Cuando la iglesia tiene un sistema de educación que puede enseñarle a los que van llegando, esas personas se quedan, Para esas que- personas buscan. para que no se vayan. So, la cosa que yo siento, vamos a decir, en el caso, como tú dices, sí, ellos hay gente que entran nada más para pedir, o ellos hay gente que entran nada más para comer, o lo que sea. Le estamos poniendo enfoque a esa gente. Le estamos buscando, en realidad, lo que todo el mundo hiere. Por eso yo mismo digo que la persona que entra y solamente busca los panes y los peces, por más que tú hagas lo que tú vas a hacer, por más que tú te esfuerces a darle a esta persona la palabra y a darle a esta persona lo que tú quieres darle de parte de Dios, si esta persona no quiere escuchar la palabra y solamente está buscando los beneficios, esa persona no te va a escuchar, se va a ir anyway. That's not Pero yo true, creo- bro. no, That's pero yo not true. creo- no, yo Nah. creo- no, sí. Claro. Yo estoy de acuerdo con Javier en cuestión de que para mí, y es mi opinión, ya eso es interés. A ver lo que yo puedo sacar, you know what I mean? And no estoy buscando ese encuentro con el Señor, no estoy buscando a Dios, no quiero saber nada de Dios. Es lo que yo le pueda sacar
a la iglesia en mi necesidad. Ujú. Y el pastor también ha predicado de eso también, que ya cuando pues ya ellos reciben, o se les da, o se les da la ayuda que están buscando y todo se arregla, no se vuelven a ver más. Sí. Yeah. You know? I think that there's obviamente there's people that are like that, right? Ujú. But I think that sometimes as Christians, bro, I've realized that we're in one way or another judgmental. ¿Entiendes? Como que vemos que esos son los frutos que ellos están dando y nosotros, siendo celosos de la comunidad de nosotros, como que we look at them and we say, look at his actions, bro. Like, what do I supposed to do? Ujú. And we quit. Sometimes we quit. And we give up on those people. Pero si nosotros vamos a decir, le enfocamos a pensar de otra manera, cambiamos esa mentalidad and say, you know what? I know that what you're doing. But guess what? I'm going to continue praying for you. And I'm going to continue calling you. Ujú. And I'm going to continue working with you. No matter if you come back or you don't, I'm going to blow your phone up because Christ needs you. ¿Tú entiendes? Then there may be a change, bro. Al final del día, como quiera, sigue siendo la decisión de la persona. That's Porque true. por más que tú la llames y la busques, si esa persona no está interesada en Dios y solamente está interesada en los beneficios, esa persona simplemente te va a ignorar So- y te va a ignorar Sí, hasta pero cansarse. la cuestión es, el punto básico es, y yo entiendo lo que tú dices, y tienes razón en esa parte, porque eso va a pasar siempre. Y eso es lo que pasa. Lamentablemente, eso es lo que pasa. El punto es nosotros. O sea, cuando la persona llega, nosotros tenemos que estar ahí para recibir a esa persona y mostrar ese interés de que yo quiero saber por qué viniste, qué te pasó, etcétera. Si después que yo muestro ese interés, yo te llamo, te busco, oro por ti, etcétera, tú desapareces, pues hay una lucha con esa persona. Esa persona tiene que seguir en su Exacto. proceso. Exacto. Yo me refiero, o lo que estaba hablando era, cuando llegan estas personas, nadie se interesó por ellas, ni siquiera el liderazgo de la iglesia, se fueron y desaparecieron del planeta. Yes. ¿Entiendes? Entonces yo creo que antes de que esas personas se vayan, porque tienes totalmente la razón, hay personas que van a ir y tú le vas a bajar a Jesús a la iglesia y no le importa. Pero la realidad del caso es que ahí nosotros no podemos hacer nada. En ese tipo de personas Dios sí seguirá trabajando y en algún momento dado los trae, porque con golpes y por el piso o por el pelo, pero en algún momento regresan. Yo, Por eso yo yo creo, yo creo que Es Por eso yo digo que la responsabilidad era partida. pero yo creo que, exacto, no, y esto me acuerda cuando hablamos de los panes y los peces. Muchos de nosotros llegamos así porque llegamos con una necesidad, ya sea por falta de trabajo, matrimonios destruidos, ¿me entiendes? Problemas con los hijos, depresión, ansiedad, tú sabes. Sí, llegamos siempre con una necesidad, ¿no? Pero Jesús siempre atendió a la gente, siempre la atendió. Ujú. Y no solamente atendió, o sea, predicó la palabra, o sea, dio el alimento espiritual, sino también cuando vemos la historia de la multiplicación, atendió la necesidad física. Él sabía, Jesús sabía que ellos estaban ahí por los alimentos porque se los dijo después en la cara. Exacto. Se lo dijo, yo sé que ustedes buscan solamente para ser alimentados, pero hay algo bien importante que Jesús dijo ahí, que, o sea, él dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Ujú. O sea, aquí tiene que haber una revelación, Dios se tiene que revelar a esa persona. Right. Ahora, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo de sembrar la semilla, porque nosotros somos esos sembradores, Ujú. de sembrar y sabemos que va a caer muchas veces en las piedras o al lado del camino, muchas veces, porque eso es algo que es continuo, Ujú. pero un día It took me years. puede que tenemos la esperanza, seguimos sembrando, seguimos regando, que tenemos la esperanza que un día va a llegar en el buen terreno, va a caer en el buen terreno. Ese corazón va a estar listo y Dios va a hacer la obra como la hizo en cada uno de nosotros. Bro, ¿Me entiendes? Bro, look, there's a brother that I know, right? Been to church many years, played in a worship group, did a whole bunch of stuff, right? And he knew the word. He knew what it took. Yet every time he came to church, it wouldn't do nothing to him. Ya tengo que pagar, Albert. Nah, ya quedé. But it took the right time. Ujú. Yes. Exacto. It just took one time. Exacto. You know what I mean? So who knows? Maybe he was coming here to just be around people.
Maybe he was coming here to, in one way, maybe not financial benefit, maybe another benefit. Claro. Does it matter? Right. You know what I mean? Hay que amar a las personas. I don't care. Ese es el llamado. Hay que amarlas y hay que amarlas de verdad. Y perdóname, Luis. Y perdóname que saque esto. Pero, o sea, estoy pensando en tu testimonio con tu esposa, con la hermana Lili. Amén. O sea, ¿cuántas veces tú no conversaste de la palabra con ella? Muchas veces. Montones. Hasta que un día comenzó a pasar algo. Hasta que un día pasó algo. Pasó algo. So algo like that, boom. Amen. Claro. Pero tú estuviste sembrando la semilla. And, O sea, en conversaciones, punto. Exacto. and going back to Javi, I'm not saying that you're wrong. You're right. Ujú. You're definitely right. Sí. But I think that even those people, bro, even those people that we think maybe that's kind of like how it is, those people, God is working with them. Like, believe me, they probably came here 50 times, and 50 times they asked for money, and 50 times they came for food. But that 51st time, all those times that they came, a little something went in their heart, touched something in there, touched something, and God gave them a little bit more, and a little bit more, and a little bit more. And God just feeling, and in their alone time, when they're by themselves, that they're not around nobody, I'm sure the subconscious is a crazy thing, bro. Sí. Y no te creas, a veces uno se frustra un poco Yeah. porque nosotros hemos recibido una respuesta. Por eso nosotros miramos quizás demasiado a los pastores, honestamente. O sea, ellos llevan más de 30 años de ministerio y obviamente no nos podemos comparar con las experiencias de ellos. Y yo recuerdo una vez, obviamente no voy a decir qué fue lo que pasó exactamente, pero una vez Joel y yo estábamos hablando y estábamos los dos preocupados por la misma persona. Y yo recuerdo que yo le dije, Joel, hablaste con tal persona, recuerda, porque era una persona que había llegado nueva, se le estaba dando seguimiento, etcétera. Y de momento Joel me dice, sí, yo llamé a la persona, pero me dijo que ella estaba bien, que ya Dios había resuelto las cosas en su vida. Y es como que, o sea, no entendió. Pero la realidad del caso es que Dios restauró su vida. Él vino con muchos problemas, con muchas situaciones, se sentía mal y gloria a Dios porque Dios trabajó. Pero él no sintió la necesidad de seguir congregándose. Digo, no, ya yo fui, Dios me resolvió, ya yo estoy bien. ¿Entiendes? Eso fue la respuesta que nos da. Y nosotros como que, si la gente supiera que Dios es más que eso, Dios es mucho más que resolverte un problema. Quizás yo prefiero tener problemas, pero tener a Dios en mi lado. Claro, bro. Tiene más sentido. ¿Por qué? Porque la persona piensa que el premio de estar con Jesús es tener una vida perfecta. Y es todo lo contrario. El premio precisamente de nuestra vida es estar con Jesús. Lo que pasa alrededor, lo que tengamos de más, problemas, ansiedad, depresión, lo que tú quieras ponerme encima, si estoy con Jesús, estamos bien. Estamos bien. Literally, Period. Entonces, yo no vengo a Jesús para que Jesús me quite el problema. Yo vengo a Jesús porque necesito a Jesús en mi vida, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que las personas no entienden. Tener a Jesús en su vida es lo mejor que le puede pasar. No es para restaurar tu matrimonio. Eso es un efecto secundario de la presencia de Dios. El efecto secundario de la presencia de Dios es restauración total de tus cosas. ¿Por qué? Porque tienes a Él presente en tu vida. Pero no es que yo voy a Dios porque quiero resolver mis problemas. O sea, las personas tienen que entender un poco eso. No, porque yo llevo 10 años en la iglesia y todavía tengo problemas económicos. No, tú siempre vas a tener problemas económicos, pero ahora tienes a Dios en tu lado. Es diferente. ¿Me entiendes? No, que si mi esposa no cambia, deja que Dios la transforme, pero Él no la va a transformar para tener una buena relación contigo. Dios quiere una relación contigo por encima de tus problemas. Entonces, las personas llegan a la iglesia, son restauradas, son sanadas y tienden a apartarse de Dios porque ya Dios hizo el trabajo. Cuando no saben que lo real es la relación con Él. Ahí es donde yo me baso otra vez, que la iglesia puede estar haciendo lo correcto y la persona ve que su problema se le resolvió. Y La voy. iglesia puede estar haciendo lo correcto, llamándola, buscándola, y la responsabilidad de la persona de ser agradecida y seguir buscando de Dios está en ella también, ¿no? Entonces, ahí es donde yo digo que todo es compartido. Yeah. No podemos echarle el bulto a la iglesia todo el tiempo encima de que tenemos que estar haciendo esto. Sí lo hacemos porque es nuestra responsabilidad y lo hacemos por amor, porque queremos que todos se salven. Pero a la misma vez hay una responsabilidad de parte de la persona que está recibiendo esa palabra, esa atención ok, estoy buscando a Dios por esta razón o
X razones, ¿no? Yo pienso que tenemos que ser un poquito más intencionales. Ujú, ujú. Nosotros, los líderes o las personas que han conocido a Cristo, debemos ser más intencionales. Porque, bueno, yo soy hermano de Albert y puedo decir esto con toda confianza de corazón. Cuando Albert llegó a la iglesia, obviamente él tuvo un encuentro con Dios. Dios lo tocó, Dios lo transformó, él sintió la presencia de Dios. Pero también estoy bien seguro de que la interacción de Joel en la vida de Albert tuvo que ver, porque él puede haber pasado por malos momentos, a lo mejor no sabía al principio ni siquiera cómo comunicarse con Dios, pero tenía un hermano que le estaba diciendo, yo no te voy a soltar. Tú vas a seguir conmigo aquí en la iglesia, tú vas a seguir congregándote conmigo, olvídate de lo que te pasó, olvídate de lo que estás pensando, olvídate de lo que pensó fulano, tú vas a venir. So, hubo una intención de alguien. So, ese es el punto de que tenemos que ser intencionales, porque alguien se va a ir de la iglesia porque alguien no le dijo, no, tú no vas para ningún lugar. Yep, literally. And for the record, Sí, fíjate, Nah, yo tengo no, una experiencia, for yo tengo una the experiencia. record, Joel me ha jalado las orejas también. Aquí todos hemos sido jalados. A mí me jaló las orejas él. A mí todo el mundo me jaló las orejas. Pero le doy glorias a Dios que mi hermano me ha jalado las orejas because me A mí pone me en la- check, me pone en check, like, hey, and I thank God that he's in my life, and mi mentor, and he aprendido mucho de él, and yeah, I'm blessed. I have you guys, as my brothers, God put me en un sitio que de verdad, bueno, súper agradecido. Yo creo que eso sucede cuando entendemos que la prioridad son la gente, son las personas. O sea, Jesucristo vino a salvar esa oveja. Dejó las 99, 59. Amen. bro. Fue por O un... sea, si nosotros entendemos eso, si nosotros nos consideramos a nosotros mismos y vemos lo que Jesús hizo, lo que Dios hizo por alcanzarnos a nosotros, toda la gente que movió para alcanzarnos, cuando nosotros no queríamos saber de Él. O sea, es que esa misma gracia es la que tiene que estar operando. O sea, ¿cómo medimos el éxito de nuestras iglesias realmente? Simplemente vemos las personas como un número más. Ujú. ¿O es la persona realmente la transformación? Cueste lo que cueste. Yo creo que para esa transformación necesitan gente. Claro. O sea, la persona tiene que ser es que es clave la persona. Mm. Dios lo puede hacer. O sea, Dios nos va a transformar en su proceso. El Espíritu Santo va a hacer la obra, sí. Pero definitivamente el cuerpo de Cristo está contando con nosotros para nosotros hacer algo. ¿Me entiendes? Porque ese proceso de mentoría, el proceso de discipular, eso tiene que ver con personas. Yes. Jesús mismo, o sea, obrando por nosotros, por medio del Espíritu Santo, hablándole a todos. Pero tiene que haber una persona dispuesta a hacer la diferencia. Entonces, aquí es que hay miles de ejemplos. Miles de ejemplos. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Juan. Por ejemplo, y Camilo, que Camilo es el técnico del podcast. ¿Cuántas veces Juan tuvo que traer a Camilo hasta que Camilo tuvo ese encuentro? Pero tú le puedes preguntar a Camilo, por ejemplo, si Juan me suelta y si Juan no muestra interés en mí, ¿cuánto tiempo hubiera más demorado mi proceso? Pero él era el que estaba todo el tiempo. Busquen a Camilo, llama a Camilo, vamos a orar por Camilo, vamos a hacer las cosas porque había alguien interesado en esa persona. Nosotros tenemos que escoger a cada persona que entra por esa puerta y querer intencionalmente interesarnos en ella. Yo no sé por qué tú viniste, yo no sé qué es lo que te trajo, pero yo no te voy a dejar ir. Tú vas a estar aquí y Dios te va a transformar y vamos a resolver el problema. Al final es como dice Javier, a lo mejor a la persona no le importan las oraciones que tú hagas, la persona no va a querer volver, pero tú tienes que sentirte satisfecho tú mismo de decir, Exacto. bro, yo lo perseguí. Exacto. Yo lo perseguí hasta el cansancio Ujú. y volverá, ¿me entiendes? Entonces, pero es nuestro trabajo, pero llega un momento en que lamentablemente líderes e iglesias y pastores llegan a ese punto de que, pues Que- si vuelve, vuelve, si no vuelve, no va a volver. Yep. Exacto. Y ese es el problema precisamente. Yo me recuerdo que con todo el respeto de Camilo, si él me, pero yo me recuerdo que había mucho tiempo, bro, muchas veces que yo decía, bro, yo vivo en West Chapel. Este chamaquito vive en Town and Country. Eso, para el que no sabe, eso es como a 45 minutos todos los días. Los domingos, antes de la iglesia, tenía que bajar para allá a recoger a Camilo para traerlo a la iglesia. Había veces que yo pensaba, bro, ¿para qué yo voy a bajar para allá, bro? Pero eso es lo que Dios dijo. ¿Tú entiendes? Ujú. Pero
bro, we can't give up. No se ¿Tú puede. entiendes? No se- Man. You can't Porque give up. pierde gente. ¿Tú entiendes? Pierde You can't personas. give up. Ujú. So, vamos a decir, esa persona, cualquier persona que sea, que venga y después se va y después, bro, ¿qué estamos haciendo para traerlo? Es interesante because, eso me hace reflexionar, love your neighbor as you love yourself. Bro, you go all the way up there to pick him up on Sunday. You know what I mean? To bring him to church. Yeah. Love your neighbor as you love yourself. Bro, and then you got to keep ¿Tú in me entiendes? mind. ¿Tú me entiendes? Claro, bro. Think about it. You keep in mind. You're like, bro, tengo 3 niñas, tengo una esposa, estoy en el ministerio de la alabanza, tengo cosas que hacer en la iglesia, pero todo eso importa si él no viene. Yeah, yeah. Exacto. You know what I mean? Porque Dios puso en tu corazón, este es mío. Y tú tienes que hacer todo lo posible para que Él A venga trabajar. aquí. You know what I mean? Exacto. Pero esa pasión es la que no se puede perder. Exacto. Esa pasión no se puede perder. Cada persona que llega es alguien nuevo que algo puede pasar. Eso sí, cuando ya hay una persona que está segura, esta conversación tú la has tenido conmigo, Juan. Cuando hay una persona que ya está segura que Dios la marcó, Dios mismo le dice al líder, aguanta, Ujú. tranquilo que Él es mío, yo estoy trabajando en Él, no se va a desaparecer, yo te voy a decir cuándo vas a actuar. ¿Cuándo? Yep. Pero es que ya Dios selló a esa persona ya no tiene oportunidad, o sea, ya Dios está trabajando con él. Pero cuando una persona que todavía no se sabe qué va a pasar, a nosotros nos toca con hambre. Un momento, o sea, ¿cómo está? ¿Qué pasa? O sea, esa llamada, ¿qué está pasando contigo? Ese seguimiento, ¿me entiendes? Entonces, lo que pasa es que quizás nosotros podemos hablar claramente de esto porque lo vivimos. O sea, eso quizás es una forma de vida de conexión cristiana. O sea, el seguimiento, hablar con las personas, conectar, etcétera. Eso es algo que nosotros hacemos. A mí realmente me preocupa porque obviamente nosotros tenemos conversaciones con personas de afuera Exacto. y son tantas y tantas las personas que realmente ya han hablado, por ejemplo, conmigo. Me han dicho, mira, es que realmente, como le dije ahorita, llevo un año en la iglesia y yo nunca he saludado al pastor. O sea, nunca he tenido una conversación con el pastor. O van 2 años y a mí ningún líder nunca me ha visitado. No es que lo tengan que hacer para que tú te sientas bien, porque realmente se trata de tu conexión con Dios. Pero ese grupo de liderazgo tiene un trabajo que hacer. No, pero ¿cómo nosotros, o sea, a Dios nosotros no lo podemos ver. Ujú. El Hijo vino a revelar al Padre. ¿Cómo conocieron el mundo? ¿Cómo conoce el amor de Dios? Ujú. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo, Él dio su vida. O sea, Él le mostró el amor a sus discípulos de muchas maneras. O sea, podemos mencionar muchas cosas, pero al final fue dando su vida por sus amigos. ¿Qué mayor amor es ese? O sea, Él demostró Ujú. que los amaba, Él lo hizo visible. lo hizo visible. Entonces, ¿cómo el mundo conoce el amor de Dios? Lo tiene que hacer a través de sus hijos. Claro. ¿Me entiendes? Que lo han conocido. El que ha conocido a Dios ama, porque Dios es amor. Ujú. O sea, como está diciendo Luis, tenemos que ser intencionales. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. So you're Y- saying by actions, Sí, by our es- actions. exacto, valorando la gente. O sea, que la gente es importante, porque es importante para Dios, son importantes para nosotros. Ese es el sello, esa es la marca. O sea, en esto conocerán que son mis discípulos. O sea, ¿y qué quiere decir discípulo? Aquel que sigue, que actúa, que piensa, que habla como su maestro. En este caso, como Jesús, y que es el que vino a revelar el Dios verdadero. ¿Me entiendes? Pues entonces, ¿cómo se amen? ¿Entiendes? Que caminen en ese amor. Así van a conocer que ustedes me siguen. O sea, tenemos que tener eso bien claro en nuestras mentes. ¿Ves? Y eso es una... Nosotros estamos conscientes de eso. O sea, y la iglesia tiene que estar consciente de eso. Todas las iglesias tienen que estar conscientes de eso. Por eso desde la bienvenida, como ustedes dicen, mucha gente que ha entrado al cuidado pastoral, desde que están en el parking, desde esa sonrisa, sienten el amor de Dios, sienten el abrazo de Dios. Ya, ¿me entiendes? Bro, you know what's crazy? En la vida mía, Mm. bro, yo siempre he sido una persona buena, right? I would consider myself like a good person. Aside from all the bad things that I've done, ¿no es verdad? Una persona happy. And en cierto sentido hasta medio introvert, como a mi lado, right? Pero en la iglesia,
yo cambio, bro. Y Camilo te lo puede decir, como yo soy afuera trabajando a como yo soy en la iglesia. En la iglesia es como que Dios activa algo en mi corazón, donde a cada persona es abrazo y beso y cómo está y bien feliz. ¿Por qué? Bro, porque muchas veces ellos hay gente en esta vida, bro, que lo único que anhelan es un abrazo. Ellos hay gente en esta vida que lo único que anhelan es que una persona, que ellos se sientan que estén vivos, que están vivos, que, oh, Juan me miró, Juan me dio un abrazo, Juan me sonrió. Y la cosa básica, algunas veces, nosotros paramos de hacerla. ¿Por qué? No sé. Algunas veces porque tú estás aprendiendo la palabra y te sabes la palabra y sientes que ya tú tienes una autoridad en la iglesia. O que yo soy líder de tal y tal cosa. Yo soy líder. Bro, si tú no entiendes que toda la gloria va donde Dios. Exacto. You know what I mean? So I think that that's something that people have missed. Que, bro, go back to the basics, bro. Exacto. Act like a kid. Yo creo que esa es la palabra. Yo creo que esa es la palabra. Nosotros tenemos que volver a la base, volver al principio. O al primer amor, como Al primer amor. O sea, tenemos que volver al principio de servicio. De que yo no estoy aquí simplemente para decirte a ti lo que estás haciendo mal. Yo estoy aquí para que si tú estás enfermo, ayudar a curarte. ¿Me entiendes? Si tú estás sucio, ayudar a limpiarte. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué tenemos que hacer para que tú te sientas mejor? ¿Me entiendes? Si es que no, si es que estamos bajo la lluvia, nos tenemos que mojar los dos, mojémonos los dos. Si es que tenemos que correr por la grama, corramos los dos por la grama. O sea, es ser uno. Es ser lo mismo, Bro, realmente. tú sabes algo que a mí me encanta de ti, Luis. Bro, una vez, voy a donde Luis, right? Y estaba pasando por una situación financiera mala, right? Y estoy estresado. No voy a llorar, señores. Pero Edítalo, Camilo. pero Búscame los cleaners. no voy a llorar, no voy a llorar. Pero yo estoy por la situación difícil, bro. Y estoy estresado, bro. No sé qué hacer. Necesito oración, tú entiendes, como que estoy bien incómodo. Y Luis viene donde mí, bien tranquilo, y me dice, Juan, tranquilo, bro. Que si hay que pasar hambre, la pasamos los dos. Bro, es que es verdad. ¿Cuál es el problema? O sea, es que tú no puedes llamarte hermano de alguien si tú no quieres pasar por la necesidad de alguien. Tú no puedes decir que nosotros somos hermanos si yo quiero estar siempre bien y solamente te estoy viendo sufrir a ti. ¿Me entiendes? Si no hay ropa para ti, no hay ropa para mí. Si no hay comida para ti, pues no hay para mí. Y si yo tengo comida, tú también la vas a tener. Entonces, ese es el principio de la unidad. ¿Entiendes? Es que sepamos de que todos somos un complemento. ¿Me entiendes? Entonces, esa es una de las peleas grandes que yo tenía con Juan antes. Pero decía, Juan, si yo tengo, tú tienes. Entiende eso, métetelo en la cabeza. Porque yo sé que tú también me vas a suplir a mí. Y ¿cuántos de nosotros no vamos casi todos los domingos a comer a casa de Juan? Oh, yeah. ¿Me entiendes? Eso es suplir. ¿Me entiendes? Eso es suplir. ¿Me entiendes? Porque algo que yo no tengo, que él sí. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros cuando pensamos de esa manera, creamos comunidad. O sea, ese es el reino de Dios. Ese es el reino de O sea, Dios. esa es la justicia de Dios. Yeah. ¿Entiendes? Que cuando este no tenga, el que tiene suple al que no tiene y viceversa. Y eso es lo que podemos encontrar en Corintios. Exacto. O sea, y estoy tratando de traer lo que enseña la verdad bíblica, aplicándola, cómo se ve en arroz y habichuela, como dice puertorriqueño. Claro. O sea, como cuando se duele un miembro de un cuerpo, se duele en todo. Eso es un gran ejemplo de eso. Es que es así. Es que se supone que la vida cristiana tiene que ser así. El pueblo de Cristo tiene que actuar así. Y además, ayudar a los hermanos a veces a no ahogarse en un vaso de agua. Porque, por ejemplo, en ese caso, ya que él trajo el ejemplo, a lo mejor ese día o esos 2 días él estaba frustrado, que no había quien lo soportara a él. Pero se le resuelven las cosas 3 días después. ¿Me entiendes? Como que, bro, ya que llega el viernes, ya cuadraste la semana de nuevo. ¿Me entiendes? Entonces, a veces las personas se enfocan en el problema actual sin darse cuenta de que eventualmente todo va a mejorar. ¿Me entiendes? No te preocupes. Hoy es el día de frustrarse. Mañana será el día de estar bien. ¿Me entiendes? Entonces, hay que sacar a nuestros hermanos de esa a veces lagunas mentales. Todos hemos estado ahí. Todos hemos estado frustrados. Todos hemos estado molestos y hemos necesitado una palabra, ¿me entiendes? Exacto. O sea, o hay cosas que nosotros no entendemos. No, Yo, por lo menos, cuando yo me ha pasado a mí
que yo recurro a Joel, ¿me entiendes? Porque él es mi líder. Entonces yo siento esto. Entonces no sé. Entonces ahí viene el consejo, ¿me entiendes? Pero yo tengo que, yo no tengo todas las respuestas. Yo tengo que buscar dónde están. Entonces yo estoy seguro que si yo voy donde él y él no la tiene, él va a ir donde el pastor a buscarla. Pero alguien va a conseguir la respuesta que necesitamos. Pero si no actuamos en conjunto, nunca vamos a hallar la respuesta y nos vamos a ahogar. Entonces esa es la cuestión, poder depender el uno del otro. Pero alguien tiene que estar para ayudarnos, creo yo. Al final del día, entonces, sería demostrar eso que están hablando ahora, ese carácter, a cada persona que va entrando por esa puerta. Porque eso que están hablando es lo que es la iglesia, ¿no? Lo que en realidad es la iglesia. Ahora, las personas que van entrando por la puerta de un templo por primera vez, yo creo que ese es nuestro deseo siempre, de que ellos vean ese amor que hay en la iglesia, ese compartir, esa hermandad. Y al final del día es que ellos logren mirar a Cristo a través de todas esas obras que nosotros hacemos, para así entonces poder Exacto. conectarlo. O sea, con ellos van a sentir la presencia de Dios, pero también tienen que ver a ese Dios. Sí. ¿Me entiendes? O sea, ellos sienten la presencia, porque aquí, pero lo que cierra todo a veces es esa presencia invisible, la ven a través de nosotros. Exacto. ¿Me entiendes? Nosotros somos el testimonio. El testimonio. El testimonio del poder y la acción Y la de Dios presencia en de Dios. nuestras Exacto. vidas. Exacto. Porque si viene una persona que tiene alguna situación, vamos a suponer que una persona fue traicionada. Vamos a hablar de cosas que han pasado. Una persona que fue traicionada quizás con su mejor amigo. Su mejor amigo estuvo con alguien de su familia, con su esposa, etcétera. Esas son traiciones bien difíciles que llegan a nuestra iglesia. ¿Qué usted cree que va a pasar con esa persona cuando entra? Esa persona no confía en nadie. Ujú. Porque le pasó con quién, con un mejor amigo, un hermano, un amigo, etcétera. ¿Cuánto trabajo cuesta el yo demostrarle a ese hombre, yo no te voy a hacer eso? ¿Me entiendes? No es simplemente yo decirle, no, porque yo soy cristiano o porque yo voy a la iglesia, eso no va a pasar conmigo. Yo sé que yo no lo voy a hacer, pero yo tengo que demostrarle con hechos de que él puede confiar en mí. Esa persona tiene que pasar por un proceso hasta que él pueda confiar. Entonces, asimismo con todas las cosas, personas que han sido lastimadas con muchas situaciones en la vida. ¿Cómo nosotros vamos a decirle a esa persona, no, porque yo soy cristiano, aquí no te va a pasar? No, yo tengo que demostrárselo. Y eso tiene que ver un trabajo en conjunto entre la convicción que le va a dar Dios y el Espíritu Santo y lo que vamos a hacer nosotros como personas. De que, bro, este hombre nunca me ha fallado a mí. Ya llevamos varios años y él siempre está ahí. Entonces la persona va creando confianza hasta que la persona dice, puede ser que existan personas justas en el mundo de verdad, pero eso lo hago. Jesús fue justo. ¿Qué persona más justa que Jesús? Right. Y sin embargo yo puedo predicarle de Jesús a una persona toda la vida. Esa persona no va a confiar hasta que él vea una acción de alguien que sea justo con él. Pues entonces nosotros somos la justicia de Dios en carne. Ujú. ¿Me entiendes? Entonces queda en nosotros y por eso yo creo que este podcast ha sido como ha sido, porque hay que abrir los ojos. Es decir, ¿sabes qué? Hay muchas personas que están yendo a tu iglesia y tú tienes muchas personas quizás que te están llenando el templo, pero ¿cuántas personas realmente están siendo transformadas o restauradas? A lo mejor tú tienes 2 familias que son 50 personas cada una y eso es lo que tú tienes, Ujú. pero no tienes personas quizás comunes que están por ahí con miles de problemas que están siendo restauradas aquí. O personas que han llegado y no han, o sea, no han experimentado la presencia de Dios. Ujú. Han sido tocados con la palabra, pero entonces les ha faltado esa conexión humana. Ujú. ¿Me entiendes? O sea, eso es vital. Yes. Eso es vital porque si no existe esa conexión, como estamos hablando, si ese amor no se ve en la gente, en el pastor, en el tiempo que se le dedica, posiblemente el orar por esa persona. Porque Dios consuela, pero consuela a través de nosotros que hemos recibido esa consolación. Ujú. Por ejemplo, el caso de Albert, y voy a mencionar también mi caso, pero, o sea, Dios tocó a Albert y Albert puede hablar. Albert sintió la presencia de Dios. Yo sé que ese es el ejemplo o sea, son muchos casos así como Albert. Ujú. Pero ¿qué sucedió después? Hubo una conversación Yeah, con el pastor. yeah. Seguimiento. Seguimiento y hubo una que el pastor te guió a una oración Yes. donde ahí tú experimentaste lo que se puede decir el nuevo nacimiento. Oh, yeah. Oh, yeah. Si tú te hubieses ido simplemente
sentir la presencia de Dios, pero ese contacto, ese tiempo que te dedicó el pastor, no hubiese, quizás ese encuentro que tú tuviste con Dios no se hubiese dado. No se hubiese dado. Y fíjate, Es importante. I'm sorry, Brother John. And I'm glad, estoy contento que ustedes volvieron a traer el tema otra vez de llegar a la iglesia, porque algo que quería tocar, que yo experimenté también en el norte years ago, yo llegué a visitar una mega church. And, la iglesia es como esos IMAX theaters. Ok. Bueno, una cosa bien exagerada. Una mega church. Una mega church. Y una cosa espectacular. I mean, it was beautiful, you know? Pero ¿qué pasa? Cuando se acaba el servicio, it was total chaos. Okay. Meaning que el pastor, sale y yo dije entre mí, wow, el servicio estaba brutal, me gustaría saludar, al pastor, say hello, whatever. He was surrounded de seguridad. Like, como si fuera un artista de televisión, Yeah. Pero una cosa, de seguridad así, no te le podías acercar. El que estaba ahí, pues lo saludaba rapidito y él se iba. Líderes, I mean, they were there, pero yo no sé quiénes eran, y era como mi primera vez, yendo. Yeah. So, no hablé con el pastor, no sé quiénes eran los líderes, again, tremendous service, you felt the presence of God, Claro. pero lo que ustedes están hablando, salí, no voy a decir que salí vacío porque recibí el mensaje, ¿tú me entiendes? Pero ese encuentro, el seguimiento, it was just chaos. Como era una iglesia tan grande, everybody was all over the place. Yeah. ¿Tú me entiendes? And there's nothing wrong with a mega church. We can create. No, I'm sorry. No, but what I'm saying is with a mega church, again, because there was so much, había tanto pasando que no había, para mí no había, y voy a decir, Dios me perdone, pero no había estructura, Okay. no había, tú vas a estar, Claro. no había structure. Okay. So, Quizás todo giraba alrededor de la figura del pastor y entonces pues el orden estaba mientras él estaba. right. Okay. Pero no, tú sabes, seguí yendo un par de veces más, pero eventually, pues no volví más nada porque, again, no hubo nada, en cuestión de eso, de los hermanos, los líderes, Claro. no hubo. O sea, pasaste por desapercibido. Sí. I wasn't upset, I was disappointed. Right. Lo que pasa es que también culturalmente lo que es el latino o el latinoamericano busca otra cosa. Nosotros somos más de comunidad, de familia. Entonces quizás iglesias que son americanas solamente o algo así, ellos tienden a ser más de, ok, este es el servicio, aquí tienen la prédica y ya nos fuimos. ¿Me entiendes? No hay ese después de. Quizás nosotros, después que adoramos a Dios, servimos a Dios, recibimos la palabra, se apaga la iglesia, nosotros continuamos nuestro día. Entonces nuestro domingo quizás termina a las 10 de la noche. Right. Quizás en una iglesia americana ya al mediodía se acabó el servicio, al mediodía se fue todo el mundo para su casa. Eso es un poco más cultural que otra cosa, pero precisamente ese es el punto y estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, tiene que haber esa conexión, porque tú no, o sea, si la Biblia nos habla del principio del pastor de ovejas para representar esta figura pastoral, el pastor de ovejas se hacía cargo de un redil, o sea, de ovejas en específico. Entonces tú no puedes simplemente decir, ok, le voy a llevar una palabra a mis ovejas y me voy a ir. El pastor constantemente tiene que estar en el cuidado de sus ovejas. Todo el día las conocía todas, sabía exactamente cuáles eran sus necesidades y estaba ahí para defenderlas de todo peligro. Pero entonces, ¿dónde está tu pastor? No, yo no lo conozco todavía. Entonces, ¿cómo una oveja no conoce al pastor todavía? Right. Después de tanto tiempo congregarte. No, para mí no hace sentido eso. That, you know that's crazy because we're studying that now in the institute, and you know how there's like the what's it called again? There's Multiplicación. Multiplication. Visionary. and the visionary, right? There's two different pastors, and they try to do it differently. One is based more on taking care of their sheep and being with them and taking care and doing everything traditionally, and then the other one is more like numbers. Oh, you're talking about maintenance and They- multiplication. Yeah, maintenance. Okay. So you know what I mean. También we had to.
sometimes we don't realize that there's different types of pastors with different types of visions. You see what I'm saying? So that's something that you have to take into account too, because you can't expect for you to be treated like a traditional church Yeah. when the pastor, that's not his vision. Right. His vision is to Claro. open up new churches, to multiply, to grow. So, you know what I mean? Eso es algo que también tenemos que coger, like be aware of. Claro. And that's why you want to find these things. Pero out. o sea, ok, solamente hay una visión, que es la visión del reino. That should be. Ujú. O sea, porque la multiplicación es el llamado. O sea, eso es algo que automáticamente tiene que suceder, porque eso es lo que es el discípulo. Si nosotros discipulamos como Jesús discipuló, que es el verdadero discípulo, tiene que haber una multiplicación. Punto. Como Jesús se multiplicó en los 12 y así sucesivamente. O sea, Él se multiplicó en ellos. O sea, él como se cloneó en ellos y ellos se clonearon en otros, pero es Jesús en todo. ¿Me entiendes? O sea, eso va a ocurrir orgánicamente si lo hacemos, pero la convivencia es lo que hace eso. O sea, es que conectemos. O sea, Joey, and ¿entiendes? I agree with you. There has to be a balance. Right. Tiene que haber un balance, ¿no es verdad? Porque, ok, podemos ser tradicional y podemos hacer las cosas así, donde, como somos aquí en Conexión Cristiana, pero también se necesita entender que ese amor que tenemos, porque no nos podemos encerrar nada más en nosotros. Claro. Claro. You know what I mean? Exactamente. Eso pasa también, donde yo Exactamente. estoy cómodo con Javier, mi mejor amigo, uno de mis mentores, mi líder de la música. Ujú. Yo necesito más. No, ¿para qué yo necesito más? I have you guys. Claro. ¿Tú entiendes? Pero, ¿y lo que nosotros podemos ofrecerle a otra gente? Exacto. A mí me parece que por eso fue que Jesucristo, entre todas las cosas que Jesús tiene de sabiduría, fue el hecho de que Jesús escoge a sus discípulos. Si Jesús se pone a decir lo que él sabía, todo el mundo iba a querer ser discípulo de Jesús, porque él tenía mucho que enseñar. Sin embargo, Jesús es quien va donde cada uno, tú vas a ser mi discípulo, tú vas a ser mi discípulo. ¿Por qué? Él sabía la necesidad que había en cada cual. Entonces, nosotros como líderes también tenemos que reconocer la necesidad que hay en cada cual y decir, yo te voy a ayudar, porque es algo que Jesús haría. Yo no necesito que me sigan personas por lo que yo conozco, ¿me entiendes? Yo necesito que las personas me sigan porque quizás pueden encontrar a Jesús, Exacto. ¿me entiendes? O sea, yo tengo que ser ese puente de conexión con Jesús. Entonces, si tú me sigues a mí por lo que yo sé o por lo que yo puedo aportar a tu vida, ya tú tienes problemas, ¿me entiendes? O sea, tú tienes que decir, ¿sabes qué? Yo creo que Luis o yo creo que Albert o yo creo que Joel tienen una conexión especial con Jesús. ¿Qué yo tengo que hacer para tener lo mismo? ¿Qué tú haces por la mañana? ¿Qué tú haces por la noche? ¿Cómo tú lees la palabra? ¿Cómo tú escuchas prédica? O sea, ¿qué es lo que tú haces? Pero no es para ser como yo, es para acercarte a Jesús. Entonces yo creo que por eso Jesús dijo, ¿sabes qué? Yo los voy a escoger a estos, porque ellos no tienen ningún sistema en la cabeza. Ellos no tienen ninguna forma de hacer las cosas. Ellos están tratando de sobrevivir, de llevar la vida, de trabajar. Entonces, a estas personas yo los puedo educar, pero tú tienes personas que ya llegan a un momento dado en la vida en que están, volvemos a lo mismo, están tan sistematizados que ya lo que es, no, pues por la mañana vamos a la iglesia, preparamos el equipo de adoración, cantamos la palabra, ya hicimos nuestro trabajo porque nuestro trabajo es predicar y me fui. Y que el Espíritu Santo haga el resto. Eso no funciona así. No. Eso no funciona así, es mucho más que eso. Pero entonces, tengo una pregunta, porque tú acabas de mencionar que hay dos tipos de personas. Los hispanos nos gusta esa comunidad, nos gusta esa estar entre nosotros. Y hay otro tipo de comunidad, por ejemplo, los americanos, que simplemente van a la iglesia, hacen lo que tienen que hacer y se van. Eso está correcto, ¿no? No todo el mundo está buscando esa conexión con todo el mundo. Yo no lo quisiera llamar, o sea, no podemos generalizar. Sí los hispanos, porque está en nuestro ADN, Yeah, ¿verdad? Se puede that's decir. who we are. That's Es algo that's who we cultural que buscamos esa convivencia más, el hablar, salir a comer la casa de Juan, comer pollo guisado. O sea, somos como que más, demostramos más el cariño, ¿no? Sí. Que el americano tiende a ser quizás un poquito más frío, más Más reservado. reservado. sí. Pero, ok,
Pero yo me estoy enfocando más en lo original. O sea, yo me estoy enfocando más en Jesús y sus discípulos. Yo no, a menos que ellos eran hispanos también. O John Wesley no era muy reservado que digamos tampoco. No, pero estamos hablando, O sea, porque es Cristo. O sea, o sea, sí, no borra nuestra identidad en términos o sea, de nuestra cultura y no, pero si Cristo, o sea, ¿cómo era la iglesia primitiva? ¿Tú me entiendes? Eran judíos, ¿me entiendes? O sea, no eran americanos, no eran hispanos, eran judíos. O sea, ¿qué los llevó a ellos a vivir como vivían? O sea, eso era una de las cosas que los identificaba como seguidores de Cristo. Era, obviamente, se apartaron de la vida pasada que llevaban de pecado, ¿no? Pero obviamente vivían esa vida fiel a Jesús, leales a Jesús. Pero también lo que estaba diciendo Luis, era una familia. O sea, ellos veían que ellos eran uno y una de las maneras que se demostraba que eran seguidores de Jesús era el compartir, el asegurarse de que el hermano, su necesidad estuviera cubierta. Nadie decía hacer suyo nada. ¿Tú me entiendes? O sea, eso es Cristo realmente. Ya eso va por encima de la cultura y de nuestro ADN. Ya ese es el ADN de Cristo en nosotros. ¿Me entiendes? Eso ya es una transformación. Yo no quiero generalizar con las iglesias americanas o blancos, yo no sé, yo no quiero. No, eso fue un ejemplo que Luis trajo ahorita. O sea, para la pregunta tuya, y digo yo porque yo he visitado iglesia americana, because obviously it's my preferred language, y por lo que yo he experimentado, pues and I think this is where you were trying to find out, is para mí es costumbre. Ellos van a la iglesia, reciben la palabra y nos vamos. Llega el domingo, van a la iglesia, reciben la palabra y nos vamos. At least that's what I experienced. Maybe I'm wrong, but it's more más una costumbre. Por eso digo que la iglesia puede estar haciendo, if you will, la iglesia puede estar haciendo lo que tenemos que hacer para demostrar a Cristo, para demostrar el amor de Dios, el mandato y todo eso. Entonces, pero van a haber personas que, ok, está bien, voy a seguir yendo a la iglesia, pero mi costumbre, como dice Albert, es de ir a la iglesia, participar y irme pero para yo casa. creo que eso se ve Entonces, en iglesias hispanas también. Hay personas ¿sabes? que buscan el caliente de la iglesia. Hay personas que solamente están buscando la palabra, estar un rato en la iglesia. Eso no quiere decir que no son salvas o No, claro que no. Claro que no. El punto es, si tú eres discípulo de Jesús, ¿qué Jesús quiere que yo haga? Entonces, cuando yo entiendo que Jesús quiere que yo haga, Jesús quiere que yo vaya por más almas. Entonces, a veces ese punto estático de que simplemente, por ejemplo, voy a la iglesia, recibo la palabra y me voy a mi casa, yo puedo estar salvo, ¿me entiendes? Yo puedo estar en salvación, yo puedo tener la salvación, yo puedo estar haciendo las cosas conforme y cuando venga Jesús, yo me voy, ¿me entiendes? Pero yo no me multipliqué, ¿me entiendes? O sea, yo no fui por más. Es algo que Dios te dice que tiene que Claro, porque mi día en Cristo no termina el domingo después del servicio. El domingo después del servicio se supone que yo tenga la batería tan cargada como para tener la intención de salvar a alguien. Pero habrán personas que sean así, de que vayan a la iglesia y solamente se van, pero están haciendo su trabajo en la calle, están haciendo su trabajo en la comunidad. Mira, Sí. Que sea así, porque Sí. Ojalá que sí. yo pienso personalmente, que, y te lo digo de corazón, que sea así. ¿No entiendes? Porque ¿qué pasa? Tú vives tu vida basado en tus acciones. Tus acciones todos los días. The way you live your life every day, you can kind of see how your process goes, right? If you're the type of person, and I'm not, hey, if this is who you are, that kudos to you, right? But I feel like there's so many people back there that are getting lost, that are going through depression and addiction and all these things, that I need to find them. I need to identify them. He needs help. He needs help. He needs help. And I feel that if you're the type of person that goes to church, comes in, worships God, has a connection with God,
boom, and you leave, and then you try not to really be around people because you're an introvert. There's introvert people. No, pero eso es lo que yo me refiero. Puede que la persona sea así y cuando esté en la calle esté preocupada por el vecino, esté preocupada por las amistades, esté buscando esa persona que necesita de Dios. Amén. Pueden haber personas de esa manera, ¿no? Sí, claro, no, definitivamente. Lo hay. Pero, y eso sería lo mejor. O sea, lo mejor es que existan personas que hagan sus cosas de acuerdo a como Dios le ha establecido, pero se preocupen por los demás también. Porque hay personas que realmente no se interesan por nadie. Entonces, es algo, yo voy a cerrar con esto porque sé que ya estamos terminando, pero hace poco vi un video que quizás me despertó un poco más lo que estamos hablando precisamente y viene bien con el tema. Había este muchacho que es un joven, me imagino que tiene que tener sus 20 y pico de años. Su trabajo es evangelizar. Él es esta nueva generación de jóvenes evangelistas que van a la calle donde está lo peor de lo peor y ellos van a evangelizar a todas las personas. Hace poco parece que estaban en una celebración y salía esta persona y ese joven se le paró de frente y le dice a la persona, oye, Jesús te ama, tal cual. Y la otra persona le contesta, no, Jesús no me ama. Jesús no me ama a mí. Y él dice, ¿pero por qué tú piensas eso? Dice, pero es que a mí todo el mundo me ha dicho que realmente Jesús, por como yo soy, él no me ama. ¿Me entiendes? Entonces, hay personas que están tan lastimadas con información incorrecta. ¿Me entiendes? Dios te ama tal y cual como tú eres. Que tú tienes que cambiar cosas, claro que sí, como todo lo tenemos que cambiar. Exacto. Pero el como tú estás, Él te ama así. That's right. Pero Él quiere precisamente darte una mejor vida. Darte una vida que realmente tengas vida en abundancia, como dice la palabra. Una vida buena, una vida que no estés en una fiesta de momento, cuando llegas a tu casa estés deprimido. Él quiere darte una felicidad completa. Entonces, así como tú estás, Él te ama. Entonces, ustedes tenían que ver cómo esa otra persona se le cambió como el disco duro de su cerebro. Yo crecí pensando que a mí Jesús no me amaba por como yo era. Entonces, ¿quién educó a esa persona? Entonces, ahora nosotros estamos en unos tiempos y una generación de que no tenemos que simplemente evangelizar, sino tenemos que arreglar evangelizaciones incorrectas, porque Dios sí te ama. Dios te quiere cambiar, Dios quiere que tengas ese encuentro con Él. Amen. No, pero que si yo soy un pecador, precisamente. Exacto. Bro, it's crazy because the other day we were just having that conversation. Yeah. I was like, Luis, bro, yo no sé, bro, porque es que yo me paso alguna vez y hago cosas que yo sé que no debe. Ajá. Y yo soy perfecto. So, yeah, Ese es otro tema. Sí, ese va para el próximo tema. Fíjate, como yo voy a cerrar con esto también. Yo le doy gracias a Dios por nuestra iglesia, you know. Por el proceso, desde el día que yo llegué aquí hasta hoy, you know. Todo el proceso, mi proceso, ustedes saben que el mes pasado fue mi cumpleaños. Happy birthday. Cuando fuimos a Wow, comer, yo no me- Sí, se me olvidó. comimos ese día. Comimos y todo, comimos y todo. thank you. Algo bien interesante que cuando me cogieron de sorpresa y sacaron el bizcocho en el restaurant, Yeah. la nena tuya me preguntó, what did you wish for? And I said, no necesito hacer un wish porque yo tengo todo lo que yo necesito. Wow. Amén. Tengo mis Albert, hermanos, come on, man. you know, I love my brothers, I love my sisters, and I don't need anything. You know, todo lo que yo de verdad deseaba tener, lo tengo ya. Amén. You know, y yo le dije a la nena tuya, I said, I don't need to wish for anything. I got everything I need right now. Amen. And I thank Tremendo, Albert. and I thank, you know, our church, you know, de gracias a nuestra iglesia por eso. Amén. Hey, I want to end with this. Seriously, people understand that the church is not a building. Ujú. That's right. The church is us individually. You're the church. You're the church. Amen. You're the church. Amen. You're the church. I'm the church. They're the church. Right? So let's work together. Ujú. You know what I mean? We individually treat our church correctly, then people are going to be saved, bro. Que vengan como están. Amen. Really. Come as you are. Y para cerrar, quiere decir, volviendo al principio, y con esto nos despedimos, hermano. No lloren. Vale. Regresaremos pronto. Volviendo al principio, no sé si se acuerdan que una de las preguntas que hacen
las personas que vienen por primera vez en el cuidado pastoral, estoy buscando una iglesia. Quiere decir que muchos de ellos realmente, aunque quizás no lo sepan, inconsciente o conscientemente, están buscando una familia. Están buscando. Nosotros somos la familia de Dios. Iglesia. Amén. Así es. Así que hay que mostrarles el amor de Dios en el comienzo, durante y después. Así es. Amén. Amén. Así que Así con eso nos que- despedimos. Así que si están buscando una familia, aquí la tienen en Conexión Cristiana Church. Amén. Amén, amén. Amén.